¿Y para qué sirve esto de la Gestalt? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Es un gusto que estemos nuevamente compartiendo esto que tanto nos gusta, que es la fotografía. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, me lo han estado pidiendo, han estado escribiendo, pero que hablar de la Gestalt y cuál es la aplicación y de qué estamos hablando cuando hablamos de la Gestalt y que tanta gente habla de la Gestalt en la composición, en esto. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la Gestalt nos ha brindado unas muy buenas herramientas que hoy en día aplicamos en nuestra composición. Es importante entender lo siguiente antes de arrancar. El tema de la composición no necesita que haya gente que rompa reglas en la composición. Vamos a empezar por ahí. Porque la composición tiene una finalidad particular que es la de ordenar el mensaje visual. ¿Para qué? Para que sea comprensible en aquel que está mirando nuestra foto. Entonces, aquellos que piensan que vamos a romper las reglas a través de la composición, lo que hacen es una mala composición. Es como que si van a dar un discurso, hablarían mal, utilizarían palabras que no tienen que usar o cosas mezcladas y no se entendería. Entonces, partiendo de acá y entendiendo esto, una de las cosas que nos damos cuenta que necesitamos son recursos apropiados para qué? Para poder ajustar, para ser más precisos en el mensaje visual, para que éste pueda ser comprendido con mayor facilidad. Bien, ahí la Gestalt nos aporta muchísimo, nos da toda una serie de herramientas muy buenas. Pero bueno, antes de entrar en esto tenemos que comprender cómo funciona este proceso de fotografiar y a través de qué lo hacemos. Mirá. Bien, ¿qué es la Gestalt? ¿Dónde aparece esto de la Gestalt? Y la Gestalt es una escuela de psicología de principios del siglo XX. La psicología de la Gestalt, también llamada psicología de la forma o psicología de la configuración, es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. Ellos estudiaron y analizaron y entendieron que la mente configura los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, o sea, de la percepción, ¿ok? Por eso esta cuestión de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. O a través de la memoria, pensamiento, inteligencia y resolución de problemas. Son las dos formas en que los diferentes elementos llegamos a tener conciencia de todo eso y que nuestra mente lo configura de una manera particular. La Gestalt, una de las cosas a las que nos lleva es a la jerarquización de la imagen. ¿Cómo digamos, funciona esto? De la siguiente manera. Las leyes Gestalt se basan en la idea de que el todo es más que la suma de las partes. Para ello, trabajan esquematizando en procesos elementales las claves de la organización de la información en el proceso perceptivo. ¿Qué es entonces lo que nos plantea la Gestalt? Que vamos a una imagen que es lo que nos atañe a nosotros. Dentro de una imagen, nosotros organicemos la información de una manera particular, esquematizando, o sea, armando determinados esquemas en procesos elementales de comprensión, cosas que la mente las configura rápidamente y puede resolverlo sin ningún tipo de problema. Esta es la propuesta que hace la Gestalt. Entonces, nosotros en una imagen ordenamos la información de una manera particular, en cierta forma nos aseguramos de que nuestro espectador entienda algo en particular. Lo primero que tenemos que entender es que la Gestalt trabaja sobre lo que son estadísticas. O sea, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de la gente, cuando vos haces así, va a comprender tal cosa. Pero si haces asá, va a comprender esta otra. El 100% no, el 100% no. Y también están, como decimos en Argentina, lo que son los rosca izquierda, ¿viste? Que son aquellos que todo el mundo mira para aquel lado y ve que es azul, ellos ven que es rojo. Y bueno, es así, ¿viste? Hay de todo, en la viña del Señor menos uva. Pero en su gran mayoría sabemos que nos aseguramos que van a comprender, estadísticamente, nos aseguramos que van a comprender una determinada cosa. Entonces, eso es lo que está bueno de entender, esta cuestión de que nos aconsejan cómo organizarnos para que la mente del espectador entienda tal cosa. Cómo organizar nuestro mensaje visual para que la mente del espectador entienda determinada cosa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las personas no percibimos las cosas como una suma de partes individuales, sino que elaboramos una imagen global del conjunto de esas partes, y esta imagen global tiene un significado más amplio. Una canción no es un simple conjunto de notas individuales, una poesía no es un grupo de palabras escritas en un determinado orden.
Un cuadro no es la suma de un montón de pintura revuelta, ¿verdad? Entonces, podemos de alguna manera hacer una organización mental de lo que estamos viendo cuando vemos una pintura, cuando escuchamos una canción, cosas de cierta forma. De alguna manera damos estructura o forma a ese conjunto caótico. Damos formas a las canciones, a las poesías, a los cuadros. Gestalt significa en cierta manera eso, estructura o forma. Pero en sí, la manera que tiene nuestro cerebro de comprender la información que le llega, tiene ciertas particularidades. Bueno, si nosotros de alguna manera construimos nuestro mensaje visual dentro de esas particularidades o facilitándole la comprensión al cerebro del espectador, nos aseguramos en un muy buen porcentaje de que va a comprender, por lo menos que va a tener una idea de lo que queremos decir, de lo que queremos establecer. Después veremos a ver qué pasa, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esto y de qué manera lo podemos aplicar en nuestra foto. Vamos a ver que hay diferentes técnicas. Ahora bien, todo esto que estamos hablando de la Gestalt es una punta importante y fundamental en el camino de la comunicación visual, en el camino de la composición fotográfica. Pero necesitas conocer bien todas las herramientas que contás en la composición, en la iluminación. Por eso quiero proponerte esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados, todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Se debe tener en cuenta que las leyes que están próximas a nombrarse actúan de manera simultánea y se influencian mutuamente. O sea, no lo hacen de modo independiente como se las va a enunciar, están relacionándose todo el tiempo. Podemos encontrar dos tipos de leyes, las leyes generales y las leyes específicas. Vamos a nombrar algunas, no son todas, pero bueno, por lo menos lo que yo considero que es más importante. Leyes generales, y esta es fundamental, la ley de figura y de fondo. En primer lugar, cabe definir figura como un elemento que existe en un espacio destacándose en su interrelación con los demás elementos. De igual forma, podemos entender fondo como todo aquello que no es figura, es decir, la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura. Así que por un lado tenemos la figura y por otro lado tenemos el fondo. ¿Está? La Gestalt nos dice que figura es aquel elemento que existe en un espacio destacándose en su interrelación con el entorno. Aquello que se va a destacar con respecto a todo el entorno, a todo el resto es la figura. El resto va a pasar a ser el fondo. ¿Ah? Entonces tenemos una fotografía como esta donde tenemos esta cuestión de figura-fondo. Podríamos establecer que esta es la figura y este es el fondo. ¿Estamos? Ambas imágenes configuran lo que es la foto, la misma imagen, esto de figura-fondo. Bien, entonces, ¿qué nos está estableciendo con esto la Gestalt? Que necesitamos jerarquizar nuestro sujeto principal. El espectador tiene que entender rápidamente cuál es el protagonista de la foto. ¿Y por qué es eso? Porque el cerebro no es capaz de percibir la figura y el fondo al mismo tiempo, por lo que se decanta por una de ellas, por la figura o por el fondo, aquella que le llame más la atención. Entonces, si nosotros en nuestra fotografía no la configuramos correctamente y vemos que llama más la atención elementos secundarios o el fondo que la figura o que el conjunto de la figura, vamos a tener un problema. ¿Está? Porque el cerebro no puede entender, no puede, digamos, comprender las dos cosas al mismo tiempo. Primero va lo que le llama más la atención. Ese es el protagonista. Y después, digamos que de alguna manera recorre el resto. Ahora, si le llama más la atención el fondo, estás en un problema grave. Claro, porque la mirada se va a ir al fondo. Pero de alguna manera el cerebro sabe que lo que está adelante está más nítido, está en foco. Supongamos un fondo bien iluminado y el sujeto adelante subexpuesto. No hablo de una silueta. Estoy hablando de una foto de una persona que está ahí medio subexpuesto y el fondo está mucho más iluminado, cosas por el estilo, con colores brillantes, qué sé yo. La mirada se va a ir al fondo, porque tiene toda una serie de particularidades que le van a llamar mucho más la atención. Entonces se va al fondo. Pero la cuestión está en que la figura humana llama mucho la atención.
y la mente sabe que ese es el protagonista. Así que lo que hace es volver a ver al sujeto principal. Claro, lo mira, pero le atrae mucho el fondo, así que se vuelve al fondo. Y ahí vamos y venimos. Creamos un conflicto en la mente del espectador que es molesta y desecha la imagen. Entonces, en esta cuestión de figura y fondo, siempre tener claro, muy claro, cuál es la figura, cómo la voy a destacar, cómo hago que todo el mundo entienda que la foto se la saqué a esta persona o a esta cosa o a este elemento y que esto es lo principal, esto es lo importante y el resto es fondo o es información secundaria. Eso es un análisis fundamental que tenemos que hacer cada vez que hacemos una foto. Atento con eso. Como otra ley general tenemos la ley de la buena forma. El cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Esto incluye el sentido de la perspectiva, volumen, profundidad, etc. Pero el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Esta ley involucra otras leyes ya que el cerebro prefiere también formas cerradas, continuas, simétricas, con buen contraste, es decir, nítidas y definidas. Todo aquello que el cerebro le permite identificar los elementos que están ahí es lo que le va a dar un buen sentido de la forma. O sea, lo va a comprender como algo que tiene una muy buena forma y es entendible. ¿Estamos? Así que tenemos que asegurarnos en nuestra fotografía de que los elementos, sobre todo aquellos que le dan sentido o son protagonistas o es una información importante, sean claramente identificables por el espectador, ¿no? O sea, por el sujeto que va a ver nuestra foto. Tenemos otras leyes como la ley del cierre, por ejemplo. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Cuando hablamos de cerradas, puede ser cosas que a simple vista parecen incompletas, pero que el cerebro tiende a completar, sabe que la cabeza continúa del otro lado, o que en cierta manera están rodeando por abajo, arriba ese fondo negro cierra toda la imagen y hace destacar lo que está iluminado, o que en nuestra composición utilicemos elementos que rodean o enmarcan a nuestro sujeto principal y lo jerarquizan mucho más todavía. Por otro lado tenemos otra ley de la Gestalt, es la ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades como ser el tamaño, el color o otras características de los mismos. Sin contraste no hay percepción. Si el fondo es blanco y escribo con tinta blanca no podré percibir la figura, no hay mucha vuelta a esto. Entonces, ¿qué contrastes vamos a poder encontrar en nuestras imágenes? Bueno, por ejemplo, contraste de color, fácil, ¿tá? Primarios, complementarios, lo que sea. Pero también tenemos, por ejemplo, contrastes de tamaño o contrastes de tiempo, de antiguo moderno, de grande pequeño. O tenemos contrastes que van allá, más allá de lo físico, esos contrastes que tienen que ver con, no sé si decir lo espiritual, lo filosófico, lo moral. Pero estos dos muchachones ahí degustando sus buenos bocadillos con cerveza y Jesucristo clavado ahí atrás es como que hay un contraste interesante. Entonces, el contraste también es algo que es atractivo para el cerebro. Ley de la proximidad, y esta es muy buena, presten atención. Los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. En general, se tiende a considerar como un todo a aquellos elementos que están más próximos. Entonces, en una fotografía como esta podemos hablar de dos bloques o dos unidades. Por ejemplo, una sería la que se encuentra arriba, que son estas tres personas, estos tres, vamos a decir, soldados medievales, y la otra es el que está solo acá abajo. Pero serían dos bloques. Estos tres se los considera como uno, el cerebro los lee como uno por la ley de la proximidad. En este tipo de fotografías es importante la ley de la proximidad, porque el hecho de que la copa esté tocando la botella y las manzanas también estén por atrás y estén en contacto, te da la sensación, analizando la imagen en vista a la etiqueta, dándonos cuenta de que esto es un espumante de manzana, nos da la sensación de que es toda una sola unidad. Cuando nosotros muchas veces separamos la copa de la botella o cosas por el estilo, el cerebro tiene que prestar atención a una cosa, prestar a la otra y asociar. De esta manera le facilitamos el camino a ver un conjunto que representa lo mismo. ¿Tá? Y es mucho más fácil para el cerebro y más agradable porque lo tiene ya cerrado, terminado. Ven cómo se van completando también otras leyes en todo esto.
Ahí también tenemos la proximidad. Tenemos nuestro protagonista acá adelante y por proximidad y por similitud, semejanza, que ahora vamos a ver, acá tenemos otro bloque, de que, aunque sean de lo mismo, pero a estar un poquito más oscuros, levemente desenfocados, ya no son protagonistas como el principal que tenemos acá. Decíamos de la semejanza, bueno, la ley de la semejanza. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. De este modo, dos elementos de forma similar rodeados de elementos cuyas formas difieran a estos serán asociados. La semejanza puede darse a través de las variantes de la forma, el tamaño del color, la textura, el tono de los elementos y la dirección de las formas. Hay un montón de cosas. Pero, por ejemplo, todos estos pinceles alrededor de la estatuilla que está en el medio nos habla de un artista plástico o algo por el estilo. Todas estas vasijas deformadas y de atrás el horno donde se cuece la vasija, digamos, la arcilla. Entonces vemos cómo en la semejanza podemos desarrollar ciertos patrones que son agradables. Ley de la continuidad. Según este principio, los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos como parte de un modelo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta foto del correo de Ciudad de México, vemos cómo las rejas de los costados, la simetría de la escalera atrás, todas estas líneas que se repiten y van siendo conductivas, forman un patrón. O como en este caso, estamos hablando muy probablemente de ritmos visuales, ¿está? Ahora, esto también se relaciona con lo que es el principio de dirección común. El principio de dirección común implica que los elementos que parecen construir un patrón en la misma dirección son percibidos como una figura. En igualdad de circunstancias, nuestro cerebro tiende a percibir como un conjunto aquellos elementos que se mueven conjuntamente. Se mueven del mismo modo o se mueven de forma reposada respecto a otros. Entonces, ahí vamos viendo cómo al tener un eje de conducción podemos estar hablando de esta figura o de esta forma. Es muy importante que para que exista movimiento común es necesario que exista no solo una misma dirección, sino también como digamos una velocidad o ritmo constante, algo que sea parejo. Este principio no puede ser considerado aisladamente, ya que actúa de manera integrada con otros, como estábamos viendo el de la ley de la continuidad o principio de dirección común, ¿verdad? Pero ahí es donde encontramos esta cuestión de la direccionalidad, o lo que hablábamos, mira, de la velocidad. Si estuviera uno de estos elementos, estos autos acá cercanos, detenido, parado completamente, es como que sería demasiado llamativo. Y ya llegando al final, otra ley, la de la pregnancia. Cuando una figura es pregnante por su forma, por su tamaño, color, valor, direccionalidad, movimiento, textura, ¿tá? Nos referimos al grado en que una figura es percibida con mayor rapidez por el ojo humano. Aquello que capte nuestra atención en primer orden tendrá mayor pregnancia que el resto de las formas de la composición. Cuando yo, en la foto que les voy a mostrar ahora, sé que en lo primero que se va a detener la vista es en las tazas, por una cuestión de contraste y por una forma totalmente reconocible. Y de ahí empezamos a recorrer, aparte porque están puestos en un punto fuerte en la composición, pero de ahí empieza a recorrer el resto de la imagen. Entonces a esto llamamos pregnancia, a eso que puede ser que esté nítido, que esté en foco y ahí nos llama la atención y después recorremos, o que esté puesto en un punto central y que todo apunte a ese elemento y ahí dirigimos la mirada. Entonces, en base a esto podemos empezar a entender y a entablar determinadas cuestiones como la figura humana, el rostro sobre todo, tiene una fuerza de atracción visual mayor que cualquier elemento en la foto. ¿Está? Y esto viene de la Gestalt, porque es lo que más atrae al ojo, la figura humana, y de la figura humana la cara. Lo enfocado tiene más fuerza de atracción visual que lo desenfocado, así que si queremos que algo llame poderosamente la atención, tiene que estar enfocado, y lo que va a estar desenfocado queda en segundo término. Los tonos claros sobre fondo oscuro pesan más que los oscuros sobre fondo claro. A la derecha pesa más que a la izquierda. Todo elemento que esté ubicado del lado derecho nos va a tener mayor protagonismo que el que está a la izquierda. A igualdad de fondo es más pesado el tono que más contrasta. Si yo tengo distintos elementos contra un mismo fondo, aquel elemento que tenga un tono que más contrasta con el fondo es el que más va a llamar la atención. Una zona oscura tiene que ser mayor que otra más clara para poder contrapesarla, porque el blanco llama mucho la atención. Sabemos muy bien
que la vista busca la luz en una imagen. ¿Por qué? Porque al cerebro le queda cómodo. Entonces todo aquello que es claro llama más la atención que lo que es oscuro. Si queremos ahí hacer un contrapeso, vamos a tener que manejar tamaños. Entonces todo esto es lo que nos permite tener la información necesaria para qué. Para poder componer, para poder desarrollar nuestras imágenes, para poder tener una fotografía que sea de fácil lectura, de fácil comprensión de parte de cualquier persona. Porque hay un elemento que es vital en todo esto. Nuestro cerebro lo que hace en todo momento es decodificar. El tipo está decodificando todo el tiempo. ¿Tá? No necesitamos ser expertos en lenguaje visual, puede decodificar nuestro cerebro. Lo hace en todo sentido. Lo que sí es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el hecho de decir, bueno, yo como generador de la imagen, como autor, tengo que facilitar la comprensión del cerebro de mi espectador en su decodificación. Entonces voy a armar la información de una manera tal que le sea mucho más fácil leerla. La Gestalt nos da todas estas claves. Acuérdate que una cosa es fundamental en todo esto. Lo importante de todo esto pasa porque vos puedas expresarte con claridad, con contundencia, con precisión. Esa es la idea. La fotografía es un lenguaje y como lenguaje lo que hace es expresarse, expresar mensajes, transmitir mensajes. Eso hace todo el lenguaje. Bien, cuando lo hagamos con mayor impacto, con mayor claridad, con mayor precisión, mucho mejor todavía. Bueno, la composición te ayuda a eso. No se trata de andar rompiendo reglas. En realidad lo que hay que romper son paradigmas, no reglas. Ya vamos a hablar de eso. Pero sí entendamos que esta es una cuestión fundamental. Me gustaría que me des tu opinión, me gustaría que me escribas abajo qué pensás de todo esto. Que también te suscribas al canal como para poder recibir las notificaciones, le des clic a la campanita cuando estamos con alguna actividad. Y por otro lado, me gustaría que vayas tomando todo esto, lo apliques a tu fotografía y te va a permitir ser un autor más prolífico. Vas a poder generar mucho más, vas a poder expresarte mucho mejor porque vas a empezar a desarrollar toda una metodología. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por siempre estar ahí y nos vemos en la próxima charla de fotografía entre Mati y Mate.